Buenos días a todos los presentes. Los saluda Marieli Bruno, coordinadora de la Dirección de Articulación del Presupuesto Territorial de la Dirección General de Presupuesto Público. Y les doy la más cordial bienvenida al presente capacitación virtual sobre el tema Orientaciones sobre la atención de sentencias judiciales, dirigido a los pliegos de los gobiernos regionales y gobiernos locales. La presente capacitación tiene por finalidad brindar los lineamientos generales para la atención de sentencias judiciales según lo establecido en el Decreto Legislativo 1440 y la Ley 31953, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2024. Bien, antes de iniciar la capacitación, debo mencionar que para obtener el material del presente evento, deben de registrar su asistencia en el link que hemos colocado en el chat de esta sala. Ahora sí, iniciamos con la capacitación y para ello doy la más cordial bienvenida a nuestro expositor Robert Chencho Lima, representante de la Dirección de Articulación del Presupuesto Territorial. Bienvenido, Robert. Adelante. Gracias, Marieli, por el pase. Bien, mi nombre es Robert Chencho Lima, del equipo transversal de la Dirección de Articulación de Presupuesto Territorial de la Dirección General de Presupuesto Público. Reciban un saludo de la directora de Articulación del Presupuesto Territorial, de la directora Patricia Simi. También del director general, Rodolfo Acuña. Lo que vamos a tratar principal es ver los recursos de dónde se podrían obtener para poder habilitar las partidas de sentencias judiciales en calidad de cosa juzgada. Empecemos con el tema. A ver, el contenido del tema que vamos a tratar es alcance, objetivos, la base legal, el contenido para la habilitación de sentencias judiciales y además también vamos a ver un caso práctico. Siguiente. Alcances y objetivos. Esta capacitación está destinada para las entidades públicas, principalmente del gobierno regional y gobierno local, que constituyen pliegos presupuestarios conforme a lo establecido en el artículo 2 de la Directiva número 0002-2024 EF 5001, Directiva de Programación Multianual Presupuestaria y Formulación Presupuestaria. Como ya tenemos conocimiento, este artículo menciona o define que es un pliego presupuestario, en la cual señala que es toda entidad que tiene aprobado un crédito presupuestario en la ley de presupuesto. También tiene como objetivo proporcionar el alcance sobre los procedimientos y los plazos para la atención de sentencias judiciales en calidad de cosa juzgada para el personal activo y pensionista. Asimismo, está orientado al personal de las oficinas de presupuesto y de administración, o lo que hagan sus veces en el pliego. Continuamos. Base legal. ¿Cuál es la base legal que nos permite habilitar los recursos para el pago de sentencias judiciales? Tenemos a la ley número 31953, Ley de Presupuesto para el año 2024, y al decreto legislativo 1440, decreto legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público. Pero además también dentro del proceso presupuestario y sobre todo en la etapa de ejecución, tenemos al artículo 9 de la ley 31953, que señala las medidas en materia de modificación presupuestaria en el nivel funcional programático. También al artículo 73 del DL 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público. Este decreto legislativo nos va a dar a conocer cuánto es el porcentaje máximo que nosotros podríamos destinar de las partidas libres para el pago de sentencias judiciales. Además, tenemos la Directiva 001-2024, que es la Directiva de Ejecución Presupuestaria para el año 2024. Aquí, principalmente, lo que nosotros debemos tener en cuenta es el artículo 29, que trata sobre las modificaciones presupuestarias. Asimismo, la quinta disposición complementaria final de la Ley 31953, de la Ley de Presupuesto para el año 2024, la cual tiene que ver con algunas funcionalidades de la Dirección de Contabilidad, que más adelante seguramente lo va a exponer. Continuamos. La base legal y su articulación con otras direcciones. El artículo 9 de la ley de presupuesto, que es la 31953, que trata sobre las medidas de modificaciones presupuestarias, asimismo el artículo 73 del decreto legislativo 1440 y la directiva 001-2024, estas están articuladas por funcionalidad con la Dirección General de Presupuesto Público y la Dirección General de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos. Y la quinta disposición complementaria final de la ley 31953 está vinculada directamente con la función que realiza la Dirección General de Contabilidad Pública. Continuamos.
Contenido para la atención de sentencias judiciales en el marco del numeral 9.1 y el artículo 73 del Decreto Legislativo 1440. Veamos. Para lo cual se debe tener algunas consideraciones previas, en este caso, principalmente por el jefe de la oficina de presupuesto o quien haga su vez. Como tenemos conocimiento, el jefe de la oficina de presupuesto es la dependencia responsable de canalizar los requerimientos relacionados en materia presupuestaria ante la Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía. Esto conforme a lo señalado en el numeral 2.2 de la Directiva de Ejecución Presupuestaria. Esas oficinas, en el caso de los gobiernos regionales, deben tener en consideración lo siguiente: la información registrada en el AIR, en la partida 211, la misma que tiene que estar actualizada. Si el gobierno regional ha identificado saldos en la partida 211, puede solicitar a la DGPP la anulación en el marco del literal C del numeral 9.1 de la Ley 31953, en razón de que se requiere opinión de la DGPP. En el caso de los gobiernos locales, no requieren opinión de la DGPP, solo aprueban las modificaciones presupuestarias previa opinión favorable de la Oficina de Presupuesto. Las fichas principalmente es de aplicación para los gobiernos regionales, en la cual más adelante voy a dar a conocer cuáles son esas fichas y la misma que se obtiene del módulo de recolección de datos. Siguiente. Las consideraciones para la modificación en el nivel funcional programático en la partida 211. La oficina de presupuesto, o quien haga sus veces del pliego, es quien elabora el informe de la solicitud, es decir, la propuesta de modificación, para lo cual las demás unidades orgánicas del pliego, como es el caso de administración, quien a su vez se encuentra en la oficina de recursos humanos, alimentan de información, proveen de información a la oficina de presupuesto para que éste elabore el informe respectivo y la solicitud para que pueda presentar a la Dirección General de Presupuesto Público. En la solicitud debe consignar como asunto lo siguiente: solicitud de opinión favorable en el marco del literal C del numeral 9.1 del artículo 9 de la Ley número 31953, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2024. También se debe adjuntar lo siguiente: las proyecciones de gasto a nivel de pliego y unidad ejecutora conforme a las fichas 1 y 2 del formato 21, modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático, que se encuentra en el módulo de recolección de datos. Pero cuando involucre a programas presupuestales dichas modificaciones, se requieren que se registre la información conforme a la ficha 3 y 4 del formato 21, modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático, que se encuentra en el módulo de recolección de datos. Asimismo, para esta también hay que tener en consideración el inciso 4 del numeral 48.1 del artículo 48 del Decreto Legislativo 1440. Entonces, el pliego presupuestario al momento de realizar la presentación de su solicitud debe consignar las fichas 1 y 2, y en caso de contener programas presupuestales, las fichas 3 y 4, la cual deben ser remitidas en formato digital, en Excel y en PDF, conforme lo señala el artículo 29 de la Directiva de Ejecución Presupuestaria, la misma que debe ser visada por la Oficina de Presupuesto del pliego y las cuales pueden ser obtenidas accediendo al siguiente link, tal como se muestra en pantalla. Continuamos. Siguiente. Pero, ¿qué es lo que nos señala el literal C del numeral 9.1 del artículo 9 de la Ley 31953? Nos indica lo siguiente: a nivel de pliego, la partida 211, retribuciones y complementos en efectivo, no pueden habilitar a otras partidas de gasto ni ser habilitada. La citada restricción no comprende los siguientes casos. Si nosotros vemos este articulado en la Ley 31953, te señala pues, los casos A, B, C, D, E y F, ¿no? Pero el literal concerniente al tema de sentencias judiciales viene a ser el literal C.
que es para la atención de sentencias judiciales con calidad de cosa juzgada. ¿Cuál es el procedimiento para la anulación y actualización de la partida 211? Es lo siguiente. Los pliegos presupuestarios identifican los saldos presupuestarios en la partida 211. Y en mérito a ello, formulan la propuesta de modificación presupuestaria, para lo cual deben remitir una solicitud a la DGPP consignando en el asunto solicitud de opinión favorable en el marco del literal C del numeral 9.1 del artículo 9 de la Ley 31953, Ley de Presupuesto del año fiscal 2024. Cuando dicha solicitud llega a la DGPP realiza coordinaciones con la Dirección General de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos, a fin de que dicha dirección nos remita el reporte de la partida 211 y en mérito de eso se realiza el análisis respectivo. En caso corresponda se emite opinión favorable o opinión negativa. Pero en caso se emite opinión favorable, el pliego posteriormente realiza la modificación presupuestaria y finalmente el pago respectivo. Hay que tener en cuenta que dichas solicitudes tienen que ser presentadas a la DGPP hasta el 31 de octubre del 2024, en caso el pliego lo cree necesario. Pasamos a lo siguiente. Nosotros, bueno, todos ustedes recordarán que hasta el año 2023 los clasificadores para sentencias judiciales se encontraban dentro de la partida 255. Para el año 2024 se ha analizado y se ha visto por conveniente que las partidas de sentencias judiciales en caso de personal activo y pensionista se lleven dentro de la partida que corresponde, en este caso, a personal activo o pensionista. Es por eso que para este año hemos modificado los clasificadores de gasto, ¿ya? Para los trabajadores gubernamentales, por adeudo se tiene, en el caso de personal activo, dos específicas de gasto, la cual es 215.111 personal administrativo y la 215.112 personal de régimen especial y otros regímenes. Y en el caso de pensionistas tenemos a la 2212.11 pensionistas. Pero, ¿cómo yo destino en estos clasificadores? En el caso de personal activo, la 215111 personal administrativo, principalmente se afecta a aquellos trabajadores que han estado o que están en el régimen 276, 728, 1057, que es CAS, y la 300057, SERMI. Y para otros regímenes, como por ejemplo, régimen de los médicos, personal médico, personal penitenciario, de la carrera pública, los docentes o de los magistrados, se tienen que afectar en la específica de gasto 215112. En el caso de pensionistas, obviamente, pues, ¿no? Cuando se trata de personal de pensionistas. Y para el sector privado tenemos esas dos partidas, que eso sí es lo mismo del año pasado, ¿no? Ojo, las específicas de gasto señalado no contemplan los pagos de sentencias judiciales derivados de valorizaciones. ¿Por qué? Porque para el pago de sentencias vinculadas a inversiones se afectan dentro de la partida 2.6. Tampoco para pagos continuos de personal. Haciendo un breve paréntesis sobre este tema, en mérito que se ha tenido algunas consultas, cuando decimos pago de deudas y pagos continuos. A ver, deudas o adeudos. En el caso de que se quiera decir o señalar que dicho pago sería una deuda, es aquello principalmente producto de una sentencia judicial que conlleva a abonar un único pago y que dicho pago puede ser abonado durante el año fiscal o hasta los 5 años conforme a la normatividad vigente, de forma prorrateada, ¿ya? Y los pagos continuos de personal es cuando amerita realizar varios pagos en el año. Por ejemplo, puede ser producto de la reposición de un personal. Como dicho personal va a ser repuesto a la entidad, eso va a significar que el responsable de planillas
elabore la planilla de forma mensual para que se le pague la remuneración respectiva, por lo cual decimos que es pago Ponti. Espero que haya quedado claro en este tema. Continuamos. Veamos ahora el artículo 73 del Decreto Legislativo 1440. Nos señala, 73.1. El pago de sentencias judiciales en calidad de cosa juzgada se efectúa con cargo al presupuesto institucional de las entidades. 73.2. En caso las entidades no cuenten con recursos suficientes para el pago de sentencias judiciales, las entidades podrían afectar hasta el 5% de los montos aprobados en el presupuesto institucional de apertura, con excepción los ingresos públicos provenientes de donaciones, transferencias y operaciones oficiales de créditos, y las asignaciones presupuestarias correspondientes a la reserva de contingencia, también al pago de remuneraciones, pensiones y deudas. En el caso de que los montos de las remuneraciones de obligaciones de pago superen el porcentaje señalado en el párrafo 73.2, la entidad debe cumplir con efectuar el pago en forma proporcional en todos los requerimientos de acuerdo al estricto orden de notificación a este límite porcentual. La 73. Bueno, lo que veo con más conveniente aquí es la 73.2 en el sentido de que tal vez para algunos va a ser un poco difícil interpretarlo, pero más adelante lo vamos a explicar con un ejemplo respectivo. Continuamos. Veamos el caso práctico. Conforme a lo señalado anteriormente, vamos a ver este caso para poder identificar cuánto sería el porcentaje máximo que se podría destinar el presupuesto conforme al artículo 73. A ver, el pliego identifica su PIA. Posteriormente, en mérito a lo señalado en el artículo 73, en la cual nos señala que se te tiene que exceptuar, en este caso, las donaciones y transferencias, también los recursos de operaciones oficiales de crédito, que son los ROCs, además también el tema de pago de planillas, como es el caso 2.1, o la partida 2.2, y el servicio de la deuda. Esos dos aspectos hay que tenerlo claro para poderlos excluirlos, es decir, hacer una diferencia respectiva respecto al PIA. En este caso tenemos un pliego A cuyo monto es de 1 millón de soles. Identificamos que el monto por donaciones y transferencias y por ROC tiene 300.000 soles. Asimismo, en las partidas de gasto de personal y además pensionistas y servicio de deuda, tiene un monto asignado por 200 millones. Hacemos la diferencia respectiva, nos quedaría un saldo de medio millón de soles, 500.000 soles. Sobre esto, yo hago la operación, es decir, saco el 5% anual, lo cual sería 25.000 soles. ¿Qué me indica esto? Yo como entidad podría destinar hasta 25.000 soles para poder efectuar el pago de sentencias judiciales, con cargo a mis propios recursos. Muchas gracias, Robert, por tu exposición. Antes de continuar con el bloque de preguntas, debo mencionar nuevamente que deben de registrar su asistencia en el link que hemos colocado en el chat del evento a fin de que puedan recibir el material del presente tema. Ahora sí, continuamos con la ronda de preguntas que nuestros participantes nos han hecho llegar a través del formulario de inscripción. Tenemos la primera consulta. ¿Existe alguna restricción para la habilitación de la partida de gasto de sentencias judiciales en calidad de cosa juzgada para pensionistas durante el año fiscal 2024? Adelante, Robert. A ver, en el caso de pensionistas, nosotros tenemos que identificar que el clasificador de gasto se encuentra dentro de la partida 221. Y en mérito a eso, el numeral 9.2 de la ley de presupuesto de este año solo te prohíbe anular dicha partida, mas no te prohíbe habilitarla, por lo que sí se podría realizar la modificación respectiva de partidas libres para el pago de sentencias judiciales, en este caso para pensionistas. Gracias, Robert. Tenemos la segunda consulta. En la identificación de saldos presupuestarios que se realiza en la partida de gasto 2.11 con el objeto de habilitar la partida de sentencias judiciales, ¿se debe incluir las partidas del gasto del personal CAS? Adelante, Robert.
Como tenemos el numeral 9.1 de la ley de presupuesto de este año, te hace mención sobre la partida 211. Asimismo, también te menciona en qué casos se puede realizar modificaciones o anulaciones, ¿ya? Pero cuando nosotros identificamos los saldos a nivel de la partida 2.1, nosotros tenemos que tener presente que para el año 2024, dentro de la partida 211, se encuentra también los clasificadores del personal CAS. Por lo tanto, cuando nosotros realizamos el análisis respectivos, para poder identificar los saldos dentro de la partida 211, también se debe involucrar las partidas las específicas de gasto del personal CAS, ¿ya? Por lo tanto, no se debe excluir. Gracias, Robert. La tercera pregunta, el 5% de recursos respecto al PIA que se destinaría para el pago de sentencias judiciales en calidad de cosa juzgada para el caso de un personal administrativo, ¿podría ser con cargo a las genéricas de gasto 2.6? Adelante, Robert. Y respecto a esta consulta, tenemos al artículo 73 del Decreto Legislativo 1440, que nos señala que se puede destinar hasta el 5% respecto al PIB. Pero dichas modificaciones tendrían que ser con cargo a partidas libres. Si nosotros quisiéramos afectar con cargo a la 2.6, no se podría. Esto de acuerdo a lo señalado en el numeral 3 del artículo 48 del Decreto Legislativo 1440, que no se puede hacer modificaciones para gastos corrientes con cargo a gastos de capital. Está prohibido. Tendrían que ser de partidas libres. Muchas gracias, Robert, por tu exposición y por absolver las consultas del público. Ahora sí, vamos a dar pase al siguiente ponente. Damos la bienvenida a José Espinosa Yactayo, especialista legal de la Dirección General de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos. Buenos días, José. Adelante. Buenos días. Me presento, mi nombre es José Espinosa Yactayo. Soy asesor legal en gestión de personal activo de la Dirección General de Gestión Fiscal de Recursos Humanos. Envío un grato saludo por parte de nuestra directora general, Adriana Mindrós Velasco, y nuestra directora de la Dirección de Gestión de Personal Activo, Rosana Portocarrero Méndez. El tema que me comprende o me corresponde tratar es el que concierne al registro de las sentencias judiciales en el aplicativo informático, el AIRS, ¿no? Aplicativo informático para el registro centralizado de planillas y de datos de los registros de los recursos humanos del sector público, ¿no? Como punto de partida, veremos cuál es el marco normativo que sustenta esta facultad que tenemos como dirección para poder hacer el análisis, la evaluación respectiva para que se puedan registrar los mandatos judiciales que tienen las entidades públicas. A continuación, mostraremos pues cuál es el marco. El siguiente, por favor. En efecto, tenemos el decreto de urgencia decreto urgente 044/2021. Este decreto de urgencia tiene por objeto establecer las medidas extraordinarias y urgentes en materia económica y financiera que regulan la asignación y utilización eficiente de los ingresos correspondientes a los recursos humanos del sector público, a través de la planilla única de pagos del sector público, ¿no? En ese contexto, en el marco normativo se precisa muy claramente que la planilla única de pago del sector público es un instrumento de gestión fiscal de recursos humanos que va a contener la información sobre los ingresos correspondientes a los recursos humanos del sector público y se va a gestionar a través del AIRS al que hemos hecho referencia. ¿Y qué es el AIRS? El AIRS es estrictamente una herramienta informática, ¿no? ¿Y qué contiene esta herramienta informática? Contiene el registro de la información, valga la redundancia, de todos los datos personales, de las plazas y puestos, de los conceptos de ingresos correspondientes a los recursos humanos, los montos por cada concepto, obligaciones y aportaciones a cargo de las entidades del sector público. Reconocidos estos tanto por marco normativo, así como también por aquellos reconocidos por convenios colectivos, laudos arbitrales, emitidos en virtud a la normatividad específica, aplicable, vigente, y así también, puntualmente, a lo que viene en nuestro tema, aquellos ordenados por mandatos judiciales, ¿no? La
en ese contexto que para efectos del registro en el AIF y contar con información pertinente respecto a los conceptos que van a percibir el personal del sector público, así como aquellos que se puedan incorporar al mismo a través de un mandato judicial, se faculta pues, normativamente a la dirección a efectos de hacer la evaluación, como ya he indicado, para que se pueda proceder a la incorporación en este aplicativo informático, ¿no? De igual manera, tenemos el Decreto Supremo 153/2021-EF, que establece disposiciones reglamentarias en relación al Decreto de Urgencia 044/2021. En esta norma puntualmente hay un mayor desarrollo sobre las acciones que realiza la dirección, y en esta norma se establece una definición o digamos una aclaración puntualmente respecto a las acciones de la Dirección General de Gestión Fiscal que concierne a la cobertura de gestión fiscal. Y esta cobertura tiene tres aspectos, ¿no? La cobertura de la operatividad, aquella que concierne a emitir los informes, las opiniones técnicas respectivas sobre los pedidos de las entidades públicas, la operativa sobre aprobación, ¿no? La cobertura sobre aprobación que respecta al tema de la emisión de los decretos supremos o normativa vinculada a los ingresos del personal del sector público, y la que concierne al registro. Y esta que refiere al registro, pues, nos remite, como ya he indicado, a la IES, ¿no? Que es como voy a repetir, herramienta informática que contiene los datos personales, laborales, conceptos que corresponden a los recursos humanos del sector público, ¿no? Y para efectos de este registro, esta norma, este decreto supremo, establece puntualmente que debe considerarse de manera obligatoria por parte de las entidades, para efectos de estas incorporaciones de registros por mandatos judiciales, dos aspectos que son fundamentales. El marco normativo que regula el registro o que va a regular aquello que estoy solicitando para registrar en el AIRS, y el crédito presupuestario, ¿no? Que es la asignación presupuestal consignada en el presupuesto, así como sus modificaciones, que constituye pues, el monto límite para que puedan o las entidades públicas puedan ejecutar el gasto público, ¿no? En lo que concierne al marco normativo, el Decreto Supremo 153 establece en su artículo 5, en lo que concierne a aquellos aquellas entregas que provienen de mandatos judiciales o aquellas o que tengan como fuente el registro un mandato judicial, solo procede, y puntualmente lo establece la norma, que el registro de acuerdo al ordenado por la autoridad judicial en sus propios términos, ¿no? Ello en virtud de lo que ya viene estableciéndose en el artículo 4 de los principios generales de la Ley Orgánica del Poder Judicial, ¿no? Y siempre y cuando tengan calidad de causa juzgado, o si en el caso el mandato tiene carácter provisional o no definitivo, como es el caso de las medidas cautelares, se va a solicitar periódicamente la información para efectos de determinar la permanencia ya del registro temporal, una vez que ya, en estos casos, ya se tenga la sentencia definitiva, ¿no? Acá hay algo que se ha adicionado a lo que anteriormente se venía regulando a nivel de registros en el AIR sobre mandatos judiciales, porque siempre las disposiciones que se habían dado hasta antes de estas medidas normativas, se registraban solamente aquellos que tienen calidad de cosa juzgada. Pero hemos tenido, pues, definitivamente muchas reuniones con entidades públicas que siempre nos mostraban las preocupaciones en relación a los casos sobre medidas cautelares, ¿no? Que ordenan y el tema de un pago de un concepto determinado o el tema de una incorporación de un personal. Y ello conllevó a que se puedan incluir dentro de digamos, esta esfera de temas para efectos de registro también los mandatos judiciales provisionales, que son las medidas cautelares. En entendido también, en cuanto a que ya muchas entidades públicas y funcionarios públicos venían siendo constreñidos por el Poder Judicial con multas, con denuncias penales para que cumplan las medidas cautelares, y no se venían haciendo, no se venían registrando porque no había un marco que en esa oportunidad, o antes de que la dación de estas disposiciones del año 2021, no había marco para que nos permita este tipo de registros, ¿no? Continuamos. En virtud de estos dos disposiciones normativas, se emitió pues la directiva 003/2022 F53.01, que es la directiva que regula propiamente
todo lo que concierne al registro en la IRS. Y dentro de esta directiva, pues tenemos propiamente al tema de registro de las sentencias judiciales. Los requisitos que deben presentar las entidades públicas están sumamente claros, puntuales y a efectos de que se puedan presentar para la evaluación respectiva. ¿Qué señala esta directiva? Esta directiva nos precisa de que la IRS es requisito indispensable para el pago de los ingresos correspondientes a los recursos humanos del sector público. Asimismo, hay algo muy importante que se puntualiza en esta directiva, que es que la información que se vaya a registrar en el IRS no es una fuente generadora de derechos laborales ni tampoco pensionarios, ni tampoco va a convalidar acciones que contravengan las disposiciones normativas vigentes. Entonces, cuando tome la Dirección General de Gestión Fiscal de Recursos Humanos conocimiento de información complementaria que el registro no tiene un marco normativo que lo sustente, va a modificar el registro en el IRS de oficio, previa comunicación a la entidad respectiva para que tome conocimiento sobre esta medida, ¿no? De igual manera, como ya he mencionado, la directiva puntualmente también señala de que las reglas para la actualización en la IRS, entre ellas tenemos la existencia del marco normativo, como ya se recoge del Decreto Supremo 153/2021-F, y dentro de ello tenemos también aquellos casos que son ordenados por mandatos judiciales y el otro requisito que es fundamental que se cuente con los créditos presupuestarios. Tienen que cumplir ambos casos, pues, ¿no? El contar con los créditos presupuestarios que sustenten la implementación de lo solicitado en el año fiscal en curso, ¿no? Para, sobre todo que muchos de los o muchas de las peticiones sobre el registro de sentencias judiciales concienden a conceptos que tienen un carácter continuo, ¿no? Y definitivamente las entidades deben contar con el crédito presupuestario respectivo para continuar, o digamos, para continuar, valga la redundancia, con el pago de los mismos y la atención de estos, ¿no? O de estos mandatos. Siguiente, por favor. Ahora, ¿qué hemos a lo largo de la práctica y de los temas que hemos visto constantemente en relación a los pedidos que presentan las entidades públicas sobre registros de sentencias judiciales, hemos podido advertir tres grupos en los cuales hemos conglomerado aquellos pedidos que son constantes, ¿no? Entonces, el primero, tenemos sentencias judiciales que resuelven la reposición de los trabajadores, ¿no? Reposición en virtud tanto de personal que se encuentra en el marco del régimen público, decreto legislativo 76, bajo el régimen del decreto legislativo 728, el régimen de la actividad privada, que también hay en el Estado, ¿no? Que son los frecuentes pedidos de reposición que existen, ¿no? Ello en virtud a casos de desnaturalización de los contratos de trabajo, hay casos en los cuales hay personas que fueron contratadas con servicios personales y luego fueron contratados bajo contrato administrativo de servicio CAS y no hubo una solución de continuidad respecto a este tipo de contratos. Entonces, esta naturalización ha conllevado también que se vengan dando procesos judiciales de reposición a favor de estas personas, ¿no? Como segundo grupo que hemos dividido, tenemos aquellos que ordenan el cumplimiento de convenios colectivos y laudos arbitrales, ¿no? Hay convenios colectivos que tenemos variedad de casos que muchas sentencias no tienen el presupuesto respectivo para poder atender convenios colectivos que son firmes y que no han sido materias de algún proceso, de nulidad. Entonces, se someten a procesos de ejecución por parte de los sindicatos o por parte de los trabajadores beneficiarios de los mismos. De igual manera con el caso de los laudos arbitrales, ¿no? Tenemos claro que parte de la acción del Estado también es tratar de tutelar el tema de los ingresos o el presupuesto público y las acciones son, en ese contexto, realizar las medidas impugnatorias en caso de los laudos o los convenios no se encuentren dentro del marco legal o contravengan las disposiciones normativas vigentes, ¿no? Entonces tenemos este grupo que también solicitan registros en la IRS y en esos convenios y laudos hay conceptos, ¿no? Conceptos de ingresos determinados que son materia también de evaluación, ¿no? Para poder ser materia de registro. Por ejemplo, tenemos aquellos casos que se orden conceptos remunerativos o incremento de remuneraciones. Aquí también vamos a darle una mirada, como he puesto acá en el cuadro, a lo que establece la ley 31.188, ¿no? La ley de negociación colectiva en el sector estatal, respecto a la cual se establece o se dispone que no se puede negociar lo que ya se acordó a nivel centralizado, como es el caso del incremento de remuneraciones, ¿no?
todo ese contexto de temas es que evaluamos para luego llegar a una conclusión para proceder al registro en el AIRS de los mandatos. Y como tercer grupo tenemos aquellos que resuelven el cumplimiento de resoluciones administrativas, que por general podríamos decir casi un 95-90% son aquellas concernientes al pagos de incentivo único CAFAE. Y otras que más, es un 10 hasta 15% que comprenden a que el juzgado ordena la entrega de conceptos específicos determinados a grupos de trabajadores o trabajadores de manera individual, ¿no? Entonces, hemos dividido este tipo de pedidos que tenemos constantemente para evaluación a efectos de registro en estos tres grupos. Y quería contar sobre el primer grupo también, que es algo que es una problemática bastante importante recalcar, que es aquellos casos de reposición. Tenemos siempre las dificultades en cuanto a qué es lo que se establece en los fallos judiciales respecto a lo que se está ordenando o al mandato en sí que está ordenando reponer, porque no indican a veces el régimen, no indican qué se le va a pagar al trabajador, no precisan qué nivel va a estar el trabajador en caso de ser 276. No hay mayores alcances ni precisiones sobre lo que se va a registrar, entonces, o que podemos registrar. Entonces, hemos visto que hay una preocupante inacción, ¿no? Y lo podemos decir así directamente de parte de las procuradurías y quien hace sus veces en muchas entidades públicas o jurídicos, que no piden aclaraciones en la vía judicial y al no tener esa información tenemos muchos problemas para el tema de registro porque no tenemos la información o digamos la data completa o digamos los datos, los datos completos para saber qué vamos a registrar de esa persona, ¿no? Entonces, como vuelvo a repetir, nosotros hacemos una evaluación bastante, en un contexto bastante amplio para el registro, ¿no? Solo vemos que ya está la sentencia con calidad de juzgado, el mandato o digamos la medida cautelar que ordena una reposición o que se paga un concepto de manera temporal y ya procedemos a registlarlo, sino hay una evaluación constante, completa tanto del marco normativo y de los efectos también de estos mandatos, ¿no? Continuamos, por favor. Quería también hacer referencia en este cuadro a lo que se dispone en el artículo 8 de la Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2024, ¿no? Dentro de las medidas de excepción, es decir, se prohíbe definitivamente el ingreso de personal, pero entre las medidas de excepción están aquellos ingresos que tienen sentencias con calidad de cosa juzgada. Y es importante tener en cuenta lo que precisa el artículo o el numeral 8.2 del artículo 8 de la Ley de Presupuesto en relación a este tipo de incorporaciones, ¿no? Que a veces las entidades no las tienen en cuenta, ¿no? Y puntualmente señala esta norma que es requisito para el caso de las reposiciones por mandatos judiciales, es requisito que las plazas o puestos a ocupar se encuentren aprobadas en el CAP, en el cuadro de asignación de personal provisional, CAP provisional de las entidades, en el presupuesto analítico personal, el PAP, ¿no? O en el cuadro de puestos de las entidades si lo tuviese la entidad del CPE, según corresponda, y así como que las plazas o puestos a ocupar también se encuentran registradas en el AIRS, ¿no? A cargo de nuestra dirección y tenga la certificación de crédito presupuestario, ¿no? Entonces, se están dando, digamos, en la ley de presupuesto reglas, unas reglas fundamentales para que las entidades tengan en cuenta para efectos de la incorporación de personal por mandatos judiciales, ¿no? Con esto, bueno, termino la exposición para pasar, pues, en todo caso, hasta a las preguntas que conciernen a atender y responder, ¿no? Muchas gracias, José, por tu exposición. A continuación realizaremos nuestro segundo bloque de preguntas, donde nuestro ponente responderá todas las consultas que nos han hecho llegar nuestros participantes. Tenemos una primera consulta. ¿Qué se puede hacer si la sentencia judicial ordena la reposición de una persona en un régimen que no tiene la entidad? Adelante, José. Sí, eso es una problemática que tienen muchas entidades públicas. Vamos, hay entidades que están solamente bajo el régimen del decreto legislativo 76 y el decreto legislativo 1057 y no tienen personal. Un ejemplo, les pongo los casos que se ven constantemente y no tienen personal bajo el régimen de la actividad privada, ¿no? El decreto legislativo 728. Pero sin embargo, hay casos de reposición en los cuales a estas entidades se están ordenando reponer por temas de desnaturalizaciones laborales a trabajadores bajo el régimen de la actividad privada.
Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué puede hacer ahí la entidad, no? Entonces, nos llega siempre ese tipo de consultas. ¿Qué podemos hacer? Nosotros, como Dirección General de Gestión Fiscal, en fin, no interpretamos ni tampoco tratamos de darles algún aspecto o sentido a lo que dice la sentencia para poder aplicar en beneficio de alguna entidad. Nosotros, para efectos de registros, aplicamos de manera, eh, podríamos decirlo hasta literal, lo que ordena el mandato judicial en virtud de lo que establece el artículo 4 de los principios generales de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Quien interpreta y quien aclara los fallos es el juez, ¿no? Entonces, acá en este tipo de casos también considero de que hay una suerte de inactividad por parte de las entidades, por parte de los procuradores o quien han estado asesorando para poder defender los intereses de las entidades, en poder precisarle al juez que, claro, bueno, estaban ordenando una reposición, pero ojo, nosotros somos una entidad que se ha creado, etcétera, etcétera, que tenemos un régimen solamente de 276 y 57. Pero bueno, lamentablemente, ya dado un fallo judicial, las entidades tendrían que realizar las gestiones ya, en todo caso, para modificar algunos documentos de gestión a través de Servir, ya eso no nos compete a nosotros para poder incluir a una persona bajo ese régimen. Lo que sí podríamos nosotros, de manera digamos, hasta que solucionen los temas de reordenamiento de su documento de gestión, registrarlo con ese régimen, digamos, a esa persona hasta que, bueno, culmine su vínculo laboral con esa persona que es respuesta, ¿no? X persona, bajo el régimen 728 de esta entidad, hasta que culmine, como vuelvo a repetir, su vínculo laboral, ¿no? Ujú. Muchas gracias, José. La siguiente consulta. Corresponde aplicar una sentencia judicial que ordene el cumplimiento de un laudo arbitral a servidores que posterior a la fecha de esta se afiliaron al sindicato que inició la acción judicial. Adelante, José. Sí, justo ese es un tema, de igual manera también bastante recurrente, ¿no? La, Siempre se nos consultan el tema, cuando se trata de mandatos judiciales que ordenan el pago de un concepto por laudo arbitral, un convenio colectivo, y nos piden ya directamente, más que en consulta, que estos se registren en beneficio de trabajadores que se afiliaron posteriormente al sindicato o a quienes estuvieron en el momento que se emitió ese convenio o el laudo arbitral, o a aquellas personas que también fueron repuestas por mandato judicial, ¿no? Y aquí hay varios aspectos que nosotros evaluamos para el efecto de registro. Nosotros nos remitimos en estricto a lo que ordena tanto el convenio, de ser el caso, o el laudo arbitral de corresponder, en virtud de sus propios términos. No nos sometemos a interpretación. Quien interpreta de repente el laudo arbitral puede ser también el tribunal arbitral, a quien las entidades podrían solicitar cualquier aclaración respecto de lo que ordenan. Pero tratando de ser un mandato judicial de reposición, nosotros nos inscribimos en escrito para un registro en el AIR respecto a lo que dice el laudo, a quienes beneficiaba el laudo o el convenio colectivo. Salvo que en la sentencia el juez puntualmente y claramente indique que esta sentencia también se aplica para los trabajadores que sean sindicalizados o hayan afiliado al sindicato de manera posterior a estos documentos o a estos instrumentos, ¿no? Entonces, ahí sí cambiaría un poco la situación para nosotros efectos de registro. Ahora, en todo caso, nosotros siempre en este tipo de dudas sobre el ámbito de aplicación de un laudo o ámbito de aplicación de un convenio colectivo para gente de repente que fue repuesta o personas que de repente se afiliaron después del mandato judicial, a veces instruimos a las entidades para que puedan hacer las consultas a la Autoridad Nacional de Servicio Civil, que en marco de sus competencias, ellos sí establecen, digamos, o aclaran las dudas sobre el tema de los ámbitos de aplicación sobre laudos arbitrales y negociaciones colectivas, o los convenios colectivos, ¿no? Hugo, me vuelvo a repetir, las sentencias judiciales se aplican en sus propios términos, ordena un laudo, aplicamos en los propios términos sin ir a mayor interpretación. Como digo, salvo que el juez pueda decir mayor detalle sobre su aplicación, nosotros procedemos al tema de emitir la evaluación respectiva para el registro, ¿no? Si no, nosotros nos ceñimos, como indico, a lo que indica el mandato judicial tal cual, ¿no? Tal cual como está redactado en su fallo, ¿no? Gracias, José. Una última consulta para ti.
Para la impugnación de un laudo arbitral, ¿las entidades deben dar cumplimiento al mismo previamente? Adelante, José. Sí, en efecto, es una consulta también que se nos hace casi siempre, pero esto ya está contenido en la ley 31.188 y en los lineamientos también de la ley 31.188 que regula el tema de la negociación colectiva en el sector estatal, ¿no? Y puntualmente se establece y se dispone que las entidades se encuentran, cuando se emite ya un laudo arbitral, pues, bueno, esto es una regla nueva en relación a lo que se venía dando ya hace años atrás, pero cuando se emite un laudo arbitral, las entidades tienen la obligación de cumplirlo, ¿no? Entonces tienen que hacer las gestiones para tanto el tema presupuestales respectivas para cumplir el laudo, y cumpliendo el laudo recién pueden impugnarlo en la vía judicial. Entonces, no pueden impugnarlo solamente en la vía judicial para efectos de registro, para efectos de, digamos, pedir su nulidad y luego saber si es que el laudo es firme o no para su registro, pero las entidades previamente tienen la obligación de cumplirlo, ¿no? Nosotros estamos viendo digamos, el tema de aplicación, el tema de nuestra directiva respecto a este tipo de casos, porque hay pedidos de registro de laudos que ya que fueron que previamente fueron pedidas o fueron requeridos a efectos que sean anulados en la vía judicial, pero al ser favorables, digamos, a los sindicatos, los mismos quedan con efecto de firmes. Entonces, allí nos llegan también pedidos para que se registren este tipo de laudos, pero también tenemos que saber si es que la entidad cumplió con los mismos o cumplió con abonar estos previamente, ¿no? Porque esto es todo un contexto normativo que debemos también tener en cuenta, ¿no? Para efectos de este tipo de registros, ¿no? Muchas gracias, José, por absolver Gracias, las muchas gracias. consultas realizadas. Ahora sí, doy la bienvenida a nuestro expositor Daniel Choqueña Huamaní, especialista de la Dirección General de Contabilidad Pública. Bienvenido, Daniel, adelante. Gracias, ¿cómo está? Buenos días con todos, estimados y estimadas. Mi presentación se va a enfocar en dos partes, primero teórica y parte práctica. Entonces vamos a empezar con la parte teórica. Como información complementaria, estimados, a la solicitud que ustedes van a presentar o que todas las entidades van a presentar información de la deuda que tiene a nivel de entidad, o en el caso también, si es que presenten en el caso de gobiernos regionales a nivel de ejecutora, van a presentar el nivel total de la deuda. Y esa deuda o esa información la van a obtener del aplicativo informático de demandas judiciales. ¿De acuerdo? Entonces, para la parte teórica, voy a hacer un breve resumen de la base legal, el cual corresponde a este aplicativo, ¿no? En el punto número 1, el Decreto Supremo 114/2016, con este DS se oficializa este aplicativo, ¿no? En su única disposición complementaria final indica que se cree el aplicativo informático y que esto esté a cargo, bueno, de los procuradores o, en el caso de algunos sectores, procuradores del sector, quienes son los responsables de registrar todas las demandas judiciales y arbitrales en contra del Estado en este aplicativo. Adicionalmente, esto tenemos la ley 30.137 que establece los criterios de priorización. Son 5 grupos que, bueno, esta ley ha determinado. Solamente para hacer un paréntesis, hasta el año 2018, la aplicación que hacía esta ley o el ordenamiento que se hacía o se obtenía del listado priorizado se hacía por unidades impositivas, ¿no? El sistema o el listado se armaba de acuerdo a las unidades impositivas, que eran 5 ITs, 10, 15, 20, ese era el orden de prelación que se mantenía en el sistema. Ahora, con la ley 3841, que modifica ese artículo 2 de la ley 30.137, la prioridad 1 son los mayores de 65 años de edad, las personas que acrediten una enfermedad de fase terminal o avanzada o discapacidad severa. Ellos son la prioridad 1, claro, respetando los grupos de priorización. También tenemos el reglamento de la 30.137, es el que está vigente, en donde ustedes van a poder encontrar todas las definiciones, funciones, obligaciones de los procuradores, las funciones del comité permanente, entre otras cosas que les va a ayudar a poder presentar una información correcta, ¿no? Por parte de la Dirección General de Contabilidad Pública, también tenemos nosotros la directiva de cierre, donde están los lineamientos y procedimientos, cómo es que los contadores tienen que presentar su información financiera. Y parte de la información que los contadores presentan en los estados financieros
corresponde a demandas judiciales y laudos arbitrales. Siguiente, por favor. Bien, dos objetivos importantes, bueno, hay muchos, pero yo siempre hago un paréntesis en dos objetivos importantes. Uno, por un tema contable, este aplicativo ha sido diseñado para poder obtener información para la parte contable y también para el tema de la priorización, ¿de acuerdo? Ahí va el tema de la información complementaria que ustedes van a presentar en las solicitudes de modificación presupuestal, el tema de los listados priorizados. Independientemente de eso, para nosotros, para el Ministerio de Economía y Finanzas, podemos contar, como este aplicativo es entorno web, podemos contar una información con saldos actualizados en línea, porque es web, ¿de acuerdo? Para la parte contable, para los contadores de las diferentes unidades ejecutoras o entidades, pueden generar su formato OA2 de forma automática. O sea, de forma automática ingresan los contadores con su usuario y clave de la web contable y van a poder obtener los resúmenes contables para que con notas contables pueden incorporar en sus estados financieros. Por supuesto que sí, mejorar la presentación de la información por deudas, demandas judiciales y laudos arbitrales. Y por último tenemos que sería el tema de la generación del acta y el listado priorizado por el sistema. Siguiente, por favor. En el tema del alcance, bueno, ustedes están comprendidos. He presentado esta filmina, ¿por qué? Porque ahora ya están incluidas las empresas del Estado, ¿no? Las empresas del Estado también tienen que, en el momento que van a hacer un pago por sentencias judiciales, tienen que aprobar un listado y un acta, y eso lo tienen que obtener del sistema. En el caso de ustedes, bueno, están todo a nivel gubernamental, GN, GRGL, pero ahora ya se incorporó todas las empresas del Estado que corresponde a empresas no financieras y empresas financieras. Siguiente, por favor. Bien, aquí voy a mostrar un flujo, el flujo que se tiene actualmente, el punto número 1, si nos enfocamos en el punto número 1, los demandantes se acercan al Poder Judicial, presentan sus demandas, el Poder Judicial notifica, bueno, las partes sería entidad y demandante, pero en este caso yo me voy a enfocar en la entidad. En este caso corresponde a la Procuraduría y o asesoría legal. Si es que alguna entidad no cuenta con la oficina de Procuraduría, tienen asesores legales, ¿no? El punto 2, estas áreas registran esta información, registran información en la base de datos. Le damos una más. Excelente. Y de esta base de datos del MEF, señores, obtenemos el listado priorizado, ¿de acuerdo? Que es generado en automático del sistema, con un rol que lo voy a mostrar más adelante. Este listado con esta acta punto 4, vamos a atender el punto 5 que viene el tema de la ejecución del pago. Estos pagos que es a cargo de los tesoreros de cada entidad o de cada unidad ejecutora también tienen que ser registrados en el aplicativo, ¿de acuerdo? Y tenemos el punto 7, le damos una más, exacto. Esta información actualizada tiene que estar reflejada y revelada para la parte contable. Y por último tenemos el punto 8, esta información se va a presentar en la Dirección General de Contabilidad Pública. Bien, siguiente por favor. Esta presentación o esta filmina, señores, es muy importante ya que tenemos muchas consultas respecto al tema de los accesos, ¿no? Dice, ¿quién debe hacer esta función? ¿A quién le corresponde generar, por ejemplo, respecto a la presentación que estamos haciendo, a quién le corresponde generar los listados? ¿Quién debe aprobar los listados? ¿O quién da acceso? Bueno, en cada entidad existe un administrador de usuarios. Esta persona es designada por el jefe de administración y nosotros le entregamos acceso a esta persona y él o ella se encarga de crearle el usuario a Procuraduría, que se encarga de registrar todas las demandas judiciales y arbitrales, genera el usuario de hoja pliego, que se encarga de generar el acta y el listado priorizado a través del sistema. Esto corresponde al jefe de administración, ¿de acuerdo? Y en el caso del tesorero, también tiene que tener un usuario para que pueda ingresar al sistema y poder registrar los pagos. Y por último tenemos el contador, pero recuerden, señores, que el contador ingresa con su usuario y clave de la web contable que ellos manejan. Entonces, si ve alguno de estos roles, Procuraduría, hoja pliego o tesorería, se les pierde la clave, tiene que requerir al administrador de usuarios, no al Ministerio de Economía y Finanzas. Nosotros, repito, solo entregamos a una sola persona designada por el hoga los accesos para que él o ella se encargue de generar los accesos. Y recuerden al administrador de usuarios, cuando manden el usuario, ese mismo usuario deben repetir en la contraseña para un primer ingreso. Bien, ahora voy a mostrar la parte práctica. Voy a compartir mi pantalla.
Este es el aplicativo, bueno, que muchos tal vez ya lo han visto, lo han conocido, pero aquí yo voy a ingresar básicamente con el rol que va a elaborar el acta y el listado que deben de presentar o adjuntar en la información sobre su solicitud de modificación presupuestal. Bueno, yo ya avancé para que esto sea rápido. Este es el usuario Oga Pliego. Repito, esto lo maneja o lo tiene el jefe de administración. Recuerden que él es el que preside el comité permanente. Con este usuario, señores, aquí nos vamos de frente a la priorización por sesión de comité. Bueno, vamos a expirar un ratito, vamos a volver a ingresar. Eso va a ayudar para que ustedes, bueno, acá yo tengo usuarios de prueba. Este es un test de prueba. Ya, voy a ingresar al sistema para poder obtener el listado priorizado. Y el acta también que sale de forma automática del sistema, ¿no? Entonces ingresa, recuerde que esto es el jefe de administración, maneja ese acceso, va a ingresar. Ingresa al sistema. Muy bien, Oga Pliego, se va a priorización. De frente aquí nos vamos a esta opción, priorización por sesión de comité. Y bueno, aquí, bueno, en muchas regiones, recuerde que han participado en la comisión multisectorial que ha culminado sus funciones el 3 de mayo de 2024. Estamos a puertas de que se publique el decreto supremo con el crédito que se va a distribuir o que hayan podido obtener. Esperemos que en las siguientes semanas esto se publique. Pero aquí, como ejemplo, mire esta entidad tiene un listado del periodo marzo 2024 que está cerrado. Recuerde que esto es en marco a lo que indica el artículo 11 del decreto, perdón, del DS 0320 JUS, donde está el reglamento de la 30137, que al finalizar el primer trimestre de cada año deben de aprobar y cerrar un listado priorizado. Entonces, el listado que ustedes van a presentar tiene que ser el más actualizado. Por ejemplo, si estamos julio, el periodo terminado sería junio, pues, ¿no? Junio ya se terminó el mes, a ese periodo. Bueno, acá solamente yo para el ejemplo voy a poner el texto listado. Ustedes van a consignar, por ejemplo, elaborar y aprobar el listado priorizado, ¿no? Por sentencias judiciales en calidad de cosa juzgada al 30 de junio de 2024, siguiendo los procedimientos establecidos en la ley 30137 y su reglamento. Esa sería la agenda, pues, ¿no? Yo grabo esta información y está en estado pendiente. Lo único que va a hacer el OGA es generar este listado. Recuerden, señores, que todo lo que he hablado respecto a lo que indica el reglamento de la 30137 está incorporado en este sistema, pues, ¿no? Bien, está procesando. A ver, un momentito. Demora, depende de la cantidad de data que tenga la entidad, ¿de acuerdo? En este caso va a demorar mucho un minuto y medio en generar el listado. El orden de prelación, todo lo que indica el reglamento, ya el sistema se encarga de hacer. O sea, el sistema va a ordenar por edad, por grupo, por antigüedad o fecha de notificación de los requerimientos. Recuerden que para que sean priorizados tienen que tener calidad de cosa juzgada y requerimiento judicial de pago expreso, ¿de acuerdo? Independientemente de eso, este monto o el monto que va a salir en listado tiene que estar o ser similar o parecido a lo que la entidad muestra como cuenta por pagar en su estado financiero. Bien, ya generó. Vamos a revisar nuestro listado de frente a lo que nos interesa acá, imprimir formatos. Vamos aquí al tercer reporte, dice listado priorizado. Le doy a imprimir. Y este sería el listado, señores, que tiene que adjuntarse a la información que ustedes van a presentar, ¿no? Y acá el sistema ordenado. A ver, voy a darle un poquito más de zoom. Señores, aquí, un poquito más. El sistema se encarga, bueno, yo tengo una data aquí de prueba que corresponde, efectivamente, miren, les comentaba que la prioridad 1 son los demandantes que hayan acreditado una enfermedad de fase terminal o avanzada o discapacidad severa. Aquí para el ejemplo, en mi data de prueba, yo he incorporado, he registrado, ¿no? Personas que tienen discapacidad, aquí sale, son los primeros que están acá. Y una vez que termina o se acaba todas las personas que hayan acreditado una discapacidad o enfermedad terminal, empiezan los mayores de 65 años para arriba. Aquí tenemos, señores, el grupo laboral y empieza por 97 años hasta el grupo 5. Nos vamos al final y acá al final, estimados, tenemos la deuda total, ¿no? Bueno, esto es prueba nada más, ¿no? Esta es la deuda total. Ahora, si por ahí alguien me pregunta, por ahí tenemos solamente 2 o 3 ejecutoras han presentado su solicitud. Recuerden que la priorización es a nivel de pliego, pero tiene una opción aquí
que dice reporte por ejecutora y pueden descargar su listado priorizado por unidad ejecutora. Y eso es lo que tiene que, bueno, el comité permanente tiene que firmarlo, aprobarlo y entregarle a la unidad ejecutora que corresponda para que pueda adjuntar su información. Recuerden, estimados, que aquí este listado, esta acta termina con su cierre. O sea, tienen que cerrar, no dejarlo en estado generado, porque ahí esto va a ser no oficial. Pero cuando cierran, sí, recién podrían ustedes descargar y hacer la firma digital o manual y formar parte de la información que ustedes van a presentar. Solo para terminar, recuerden que toda la información que ustedes necesiten o en el tema de definiciones está en el reglamento de la ley 30.137. Muchas gracias, Daniel, por tu exposición. Antes de continuar con el bloque de preguntas, debo mencionar nuevamente que deben registrar su asistencia en el link que hemos colocado en el chat del evento a fin de recibir el material de la presente capacitación. Ahora sí, vamos con el bloque de preguntas. Primera consulta, ¿es válido la aprobación de un listado priorizado sin utilizar el aplicativo informático de demandas judiciales y arbitrales en contra del Estado? Adelante, Daniel. No, la aprobación y generación, como lo he mostrado, es por el sistema. Ese es de forma oficial, está establecido en el reglamento de la 30.137 y tiene que ser utilizado por el comité permanente de la entidad. Recuerden que quien maneja esto corresponde al jefe de administración, que de acuerdo al reglamento es el presidente del comité permanente. Entonces, sí es de forma obligatoria utilizar, cada vez que la entidad va a pagar sentencias judiciales, tiene que aprobar un listado priorizado. Y para hacer un paréntesis, cuando en el caso para las regiones, para los gobiernos regionales que está consultando respecto a la publicación del decreto supremo, cuando reciban este crédito que se va a transferir, los que han participado en la comisión multisectorial, tienen que registrar los pagos y tienen que generar un nuevo listado, no utilizar el listado que han presentado a la comisión multisectorial en la solicitud que ustedes van a presentar a la DGPP. Tienen que generar uno nuevo, ¿de acuerdo? Así como lo he mostrado, ¿no? En la práctica había un estado cerrado y había un estado presentado. Y ustedes tienen que generar uno nuevo. Tal vez será a noviembre, tal vez será a septiembre el periodo que tiene que ser. Pero sí es obligatorio la generación del acta y el listado por el sistema. Gracias. Gracias, Daniel. Vamos con la siguiente consulta. ¿Es válido la aprobación del listado priorizado con la suscripción de 4 integrantes del comité permanente? Adelante, Daniel. No. La aprobación corresponde a 5. Si bien es cierto, en el reglamento indica que la conformación del comité son 5 titulares y 5 alternos, ¿de acuerdo? Pero la suscripción del acta y los listados tienen que ser de 5 integrantes del comité permanente, de las diferentes áreas. No es que van a considerar el titular de administración y su alterno y 3 más o 3 integrantes más, están los 5. No, tiene que ser un representante de administración, uno de presupuesto, uno de procuraduría, de secretaría general y un representante del titular. Esos son los 5 cargos que forman parte del comité permanente. Entonces, por favor, sí hemos tenido un inconveniente ya hace años atrás, donde una entidad solamente presentó a la comisión una suscripción de 4, el cual pues, no ha sido considerado y prácticamente no formó o no participó, y esto pues es algo o retrasa el pago o perjudica a los beneficiarios, ¿no? Porque ese es el objetivo, poder pagar a todos los beneficiarios que tienen sentencias en calidad de cosa juzgada y ejecución. Gracias. Gracias, Daniel. Una última consulta, por favor. ¿Es válido la conformación de comités permanentes a nivel de unidad ejecutora? Adelante, Daniel. De acuerdo al reglamento, estimados y estimadas, la conformación del comité es a nivel de pliego, a nivel de entidad. No hay, o no existe tampoco el usuario o accesos al nivel de ejecutora. Probable o tal vez como un tema de control lo podrían hacer, pero el que es válido es a nivel de pliego o entidad. ¿De acuerdo? De repente para un tema de seguimiento, porque recordemos que en el caso de gobiernos regionales, cada ejecutora maneja sus recursos, ¿no? Tiene sus gastos corrientes, etcétera. Entonces, para un tema de seguimientos podría ser, pero el que es oficial es a nivel de pliego o a nivel de entidad. Gracias.
Muchas gracias, Daniel, por absolver las consultas que hemos planteado. Se da agradecimiento a Daniel, a José y a Robert por su participación en este evento. Con ello culminamos la presente capacitación virtual. Les recordamos que si tuviesen alguna consulta adicional pueden comunicarse con los sectoristas de la Dirección General de Presupuesto Público o con los especialistas de presupuesto público en la sede Conectames más cercana a su localidad. Los contactos los hemos puesto en los enlaces web que están en el chat del evento, así como en nuestra página web de la DGPP. Finalmente, les comentamos que pueden encontrar este video y todas las capacitaciones virtuales de la Dirección General de Presupuesto Público a través de nuestra página web o del canal YouTube del Ministerio de Economía y Finanzas. Muchas gracias por su participación. Que tengan muy buen día.